a las causales que han sido planteadas en este proceso: uno, el uso de bombas caducadas, y dos, el uso de bombas en centros de paz. Y planteó su preocupación de que la Asamblea cuestione el papel de la policía en las acciones de octubre del 2019. De inmediato ya se encuentra la asambleísta Amapola Naranjo. Ella es una de las interpelantes en este juicio político. Medios de comunicación que transmiten este histórico juicio político a la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, querido y muy querido pueblo ecuatoriano. La señora ministra, como siempre, aparece usando a la policía. La pone detrás de ella como el respaldo que tiene. En cambio, quienes estamos a favor del pueblo y somos del pueblo, reconocemos lo que dicta nuestra norma constitucional. El pueblo es el soberano, el pueblo es el primer mandante y el primer fiscalizador del poder público. Aquí estamos con el pueblo humilde y sencillo que siente que el gobierno le declaró la guerra al pueblo desarmado en octubre del 2019. ¿Qué es un juicio político?, decía la señora ministra. Ahora sí reconoce muy bien que es un juicio político. Es la señora ministra la que es sujeto de un juicio político, no es la policía. La policía obedece las órdenes de la señora ministra de Gobierno. Sin embargo, yo debo reconocer la astucia de la señora ministra, ese cinismo con el que nos miente y nuevamente trata de confundir, manifestando que estamos cuestionando la legitimidad de la Policía Nacional. No es así. Nosotros reconocemos que la Policía Nacional es una noble institución que tiene que estar junto a la ciudadanía, protegiéndola, garantizando la seguridad ciudadana, la paz social y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del pueblo, como es el derecho a levantar su voz, el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta pacífica, que fue lo que demostramos en el proceso frente a la Comisión de Fiscalización. Demostramos hasta la saciedad, con pruebas documentales, audiovisuales, con los testimonios de autoridades, con los informes de diferentes instituciones. Demostramos hasta la saciedad, decía, cómo fue la policía la que, obedeciendo un plan, señora ministra, aprobado, autorizado por usted, conforme lo manifestó el señor comandante en su comparecencia, así fue. Ese plan se llevó a cabo y causó dolor. Aquí las pruebas se cuentan en muertos y en heridos. Gente inocente, desarmada, que tiene ahora a cuestas un dolor en su vida para siempre. Usted no lo tiene, señora ministra, usted es una insensible y debo reconocer la astucia que tiene para mentir. ¿Qué es un juicio político? Es un mecanismo jurídico, es un proceso político administrativo sancionador, mediante el cual se establece la responsabilidad política que le asigna la Constitución y la ley. ¿A quiénes? A las ministras o ministros de Estado, a la primera autoridad, dice, a la máxima autoridad, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y superintendencias, dice el artículo 131 de la Constitución, y ellos responden de manera individual, directa. No así la responsabilidad política compartida, que se refiere a los cuerpos colegiados, el propio artículo 131 de la Constitución. Cuerpos colegiados como
el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presentada la investigación, la solicitud, tal cual manda la ley, sube al CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, quien revisa los requisitos del cumplimiento y remite a la Comisión de Fiscalización, en este caso a la renovada Comisión de Fiscalización, quien aboca conocimiento y sustancia aquí las pruebas de cargo y de descargo, tanto de la señora procesada, María Paula Romo, como también la que presentamos abundante y suficiente en nuestra calidad de interpelantes. Una vez que ha sido abocada, recibida, sustanciada y valorada e incorporada todas las pruebas de cargo esencialmente, la comisión votó de manera mayoritaria y contundente recomendando la interpelación, el enjuiciamiento político a la señora ministra por incumplimiento de funciones al Pleno de la Asamblea Nacional, que es el hecho que ahora nos convoca. Y el hecho de que suba al Pleno este enjuiciamiento político significa que sube también al soberano, al pueblo que es el mandante y el primer fiscalizador del poder público, conforme lo determina el artículo 204 y 95 de la Constitución. La señora ministra siempre lee solo la parte que le conviene para ratificar su discurso, que ya lo conocemos, falso discurso. Aquí está el pueblo ecuatoriano, una representación. ¿Qué sanciona el juicio político? Específicamente el incumplimiento de funciones por parte de la señora ministra de Gobierno, las funciones que le asigna la Constitución y la ley. En materia de seguridad ciudadana, por supuesto, la falta de articulación e implementación de políticas públicas para la protección de los derechos ciudadanos, la ausencia de sistemas continuos de capacitación a la fuerza pública en temas relacionados a controles para evitar femicidios, por ejemplo, en este caso, por el uso progresivo de la fuerza, para la protección de los derechos humanos, para mecanismos de negociación y diálogo. Y este incumplimiento de funciones abre una inmensidad de actuaciones de la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, que el pueblo lo sabe, son de conocimiento público. Por ejemplo, el uso indebido de bienes públicos, porque la señora ministra está envuelta en un cúmulo de incumplimientos de funciones desde que está en su cargo. Uso indebido de bienes públicos. No nos hemos olvidado, señora ministra, cuando usted destinó el uso de un helicóptero ambulancia de la policía, que es para salvar vidas, usted lo adaptó para paseos familiares, reconocido públicamente por usted y su pareja sentimental. No nos olvidamos de los femicidios, la inseguridad en que vivimos las mujeres de este país. También la crisis carcelaria, no solamente la que ahora mismo estamos viviendo, sino también la crisis carcelaria del 2018. Usted demostró su ineficiencia en todos estos actos, que usted los conocía y debió actuar con política pública eficiente. Por ahí sale también el caso Olavini. No nos olvidamos de su ineficiencia. Los hechos de octubre que hoy nos ocupan, por supuesto, es un clamor del pueblo ciudadano, del pueblo ecuatoriano, estar aquí presentes para juzgar a la señora ministra. Este es el juicio del pueblo. No nos olvidamos de los escándalos del gobierno, no solo los repartos, sino también el cúmulo de hechos corruptos que envuelven al gobierno, a su gobierno,
del cual usted es la principal vocera, señora ministra. El primero que dé el mal ejemplo es el presidente de la República. ¿Por qué no se investiga, Ina? ¿Por qué no se investiga? El presidente de la República es el referente de la decencia, del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Ese es el ejemplo que da el gobierno. Y después reclama que hay saqueos, que la inseguridad campea. Claro que campea. ¿Y dónde está el buen ejemplo? ¿Dónde está el accionar del gobierno para defender, para proteger a sus ciudadanos? También en este cúmulo de incumplimientos en el que se encuentra envuelta la señora ministra, tenemos esta inseguridad, ya lo decía, e inclusive este sistema de interceptación de llamadas. No nos olvidamos, las llamadas del caso La Panadería del Inca, señora ministra. Así que tenemos muchísimo que investigar, muchísimo que investigar. Y también, últimamente, esta insatisfacción que sienten los miembros de la Policía Nacional, señora ministra, por esos dineros que se han desviado del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Todo este cúmulo de incumplimientos son los que debemos investigar como asambleístas de la República. Hoy debemos hacerlo sobre los hechos de octubre, porque así lo calificó el CAL y nos corresponde el día de hoy tratar esta interpelación con base en informe que vamos a aprobarlo el día de hoy, que emitió la Comisión de Fiscalización. Mi nombre es Mónica Krauter, soy profesora del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar. Sí me afectó bastante las bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Porque todo lo que botaban, tanto los policías del lado contrario, regresaban y quedaban en los balcones. Un compañerito vio y dijo que estaban caducadas. Dijo él, eran caducadas, que cogió de la basura. Yo no estoy para nada de acuerdo con declaraciones que a mi juicio son realmente irresponsables al afirmar que una bomba lacrimógena después de vencida pierde efectividad, porque tanto la literatura, que no es mucha, pero sí existe, como mis resultados de la caracterización química demostraron que el gas CS, una vez que se vence, se descompone por efectos del calor, el tiempo y la humedad en cianuro, acetileno, fosgeno, cloro, óxidos nitrosos, que son extremadamente peligrosos, pero particularmente el cianuro y el fosgeno sí son letales, que significa en cantidades y concentraciones muy pequeñas pueden causar la muerte. Señores, el uso indebido y desproporcionado de bombas es un asunto de salud pública y tarde o temprano alguien va a tener que encarar a la justicia y tarde o temprano los organismos internacionales tendrán que tomar acciones por el uso con tal ligereza e incluso intencional de las bombas lacrimógenas. Las bombas caducadas no son más perjudiciales, las bombas caducadas son menos efectivas, hacen llorar menos, sí. Continuaremos escuchando la intervención de la asambleísta Amapola Naranjo. El uso de bombas caducadas. Hemos podido ver que la señora ministra sigue con su terco discurso, afirmando
que pierden efectividad, que pierden toxicidad y que no pasa nada. Por ese criterio es que pudimos ver tantas bombas que eran lanzadas a los manifestantes, de tal manera que se conformaba una nube blanca que impedía mirar en los videos qué pasaba dentro de esa nube blanca de toxicidad de las bombas que eran lanzadas. Qué exageración, qué brutalidad en la represión policial que se vivió. Y hemos tomado solamente como ejemplo este informe de la doctora Krauter doctora química, experta sobre la toxicidad, el peligro de todo cuanto produce, de todo cuanto provoca el uso de estas bombas caducadas. Por algo ha de ser que las bombas advierten el uso de estas bombas cuando ya está vencido su plazo, vencida su tiempo de uso. No solamente pudimos contar con informes específicos de expertos como el de la doctora Mónica Krauter, se presentó también en las comparecencias informes de expertos de otros países del mundo, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, expertos. La señora ministra se basa en un informe de un servidor, de un funcionario que es ingeniero mecánico, no es experto. Sin embargo, ahí mismo explicaba, recomendaba que se hagan exámenes, estudios más específicos. Para ella ese es el examen del experto suficiente y también otro examen, otro certificado que ha presentado de la empresa Cóndor de Brasil, que le vende al país bombas lacrimógenas. Es decir, de un empresario, no es de un experto, pero por otro lado, estos certificados los solicitó 1 mes y medio después de los hechos de octubre. Es decir, primero ordenó la represión brutal al pueblo desarmado y después mandó a pedir certificados para justificarse, 1 mes y medio más tarde. Por otro lado, el certificado de Santa Bárbara dice allí, reservado. La señora ministra no se preocupó de cumplir con la ley que obliga a seguir un procedimiento para desclasificar un documento que tiene el carácter de reservado. Sin embargo, lo presenta así nomás porque está acostumbrada a incumplir la ley y la Constitución y está acostumbrada a irrespetar al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el uso de bombas caducadas lo mostró el propio pueblo, recogiendo los casquillos que recibió en su humanidad. Pero lo más grave de todo esto es que con su criterio de que ya esas bombas son inofensivas y no pasa nada, la policía procedió a disparar al cuerpo de los manifestantes, al cuerpo y especialmente al rostro. Aquí están las pruebas y esas son parte del proceso, pruebas plenas, valoradas, incorporadas en el proceso. Este es un horror que no se puede volver a cometer, a vivir en el país. Señora ministra, la patria está herida. El pueblo ecuatoriano siente y le vuelvo a decir que es sobreviviente de una guerra. Y usted misma, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, manifestó, sí, pueden haber disparado esas bombas, es que no estaba definido el territorio para el combate. Así lo manifestó, territorio para el combate no estaba definido. Es decir, que para usted sí era una guerra, Y procedió, estuvimos al borde de una guerra civil, procedió a ordenar que el pueblo armado proceda de manera brutal contra el pueblo desarmado, es decir, pueblo contra pueblo. Yo tengo el honor de contar en mi vida con muchísimos amigos que son policías,
de diferente rango, son policías, son gente buena, honesta, humilde, como la mayoría de los miembros de la Policía Nacional. Hay malos elementos, señora ministra. Las pruebas son fehacientes de los disparos. Ahí están los muertos, ahí están los heridos. Usted ordenó disparar, estaba de acuerdo y lo ha manifestado una y otra vez. Ordenó disparar al cuerpo, porque su criterio lo acabamos de escuchar por enésima vez. Las bombas caducadas no pasa nada, solo pierden su efectividad. No se ha investigado debidamente el número real de heridos, de muertos. Hay testimonios desgarradores que hablan inclusive ciudadanos que estuvieron ahí de haber visto morir a bebés. Hay los testimonios, señora ministra. Dado el tiempo, hemos tenido que evitar más testimonios porque son realmente dolorosos. Creo que después de los hechos de noviembre 15 de 1922, cuando la masacre obrera ordenada desde un gobierno dictatorial, volvemos a vivir ahora esta masacre del pueblo, ahora en octubre del 2019. Pasamos. Estamos en un punto de salud, una zona de paz, y nos están disparando. Desde ahí arriba se atrincheraron y desde ahí nos están disparando, inclusive quienes estamos atendiendo heridos. Comenzaron a lanzar proyectiles al edificio del Hospital Eugenio Espejo. Así es. Hemos escogido brevísimas imágenes porque nos duele muchísimo tanto abuso del gobierno contra el pueblo. Efectivamente, señora ministra, usted dice que accidentalmente habrían caído cerca de lo que usted no quiere decir, centros de paz. Bueno, universidades que ofrecían ayuda humanitaria, porque esa es su vocación. Allí estaban personas vulnerables, ancianos, adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes e inclusive personas discapacitadas. Y usted justifica un hecho tan criminal. Lanzar bombas donde la gente descansaba con su comunidad, porque esa es la naturaleza, la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Sentían que esa medida del paquetazo, de eliminar los subsidios a los combustibles, les traía más pobreza, más sufrimiento. Por eso sale el pueblo. Y nuestros pueblos ancestrales salen con toda la familia, porque ese es el concepto de la comunidad. Estas medidas afectan desde al bebé como al adulto mayor, por eso estaban ahí. Sin embargo, echaron bombas caducadas sobre la comida, sobre la humanidad de tanta gente vulnerable que estaba ahí. Ah, no, pero usted dice que es feminista, ¿no? Ni se acordó que ahí había niñas, que ahí había mujeres. Dice que defiende los derechos humanos. Por favor, ya saque esas palabras de sus cuentas, señora ministra. Usted no defiende a los derechos humanos. Usted ha procedido de manera vil contra el pueblo ecuatoriano. Atacar a la gente más vulnerable es imperdonable, señora ministra. Nunca el pueblo ecuatoriano se va a olvidar de su gestión. Esto es lo que estamos ahora en la Asamblea Nacional interpelándola por eso, por su pésima gestión, precisamente en políticas públicas para proteger los derechos. Se olvida que hay derechos fundamentales y de manera tan necia
vuelve a decir que estamos cuestionando a la Policía Nacional. Por favor, la Policía Nacional no es la enjuiciada. ¡Estás lanzando quemarropa! ¡Sí les grabé! Ahí está, vean cómo... ¡Estás lanzando quemarropa! ¡Sí les grabé! Ahí está, vean cómo... A un compañero que fue herido con perdigón hace unos momentos. Ahí está la herida, la evidencia. Compañero. Y otro tenemos acá. Acá. Otro. Y aquí en el brazo. La policía respondió con material disuasivo. No usó, óiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Cógele! Ecuatorianos, los derechos humanos son para todos, sin importar uniforme, bandil, nacionalidad. ¡Uy, señores! ¡Ay, ayúdale! ¡Dos cayeron! ¡Tres! La violencia se ha convertido en nuestra forma de relación por excelencia. La violencia no puede ser nuestra forma de relación política. Porque no creo que haya nadie en esta sala a quien no le duela la violencia contra todas las personas en cualquier manifestación. No creo que haya nadie aquí que deje de conmoverse cuando vemos un asesinato en televisión. Y muchos de los que no pasan en televisión, señor presidente. Cuánto dolor, señora ministra, infligido al pueblo ecuatoriano. Usted insiste en que no hubo muertos, no hubo heridos, todo fue accidental, al pueblo desarmado, ¿no? Y además que se cayeron, que fue accidental, cuando las pruebas, señora ministra, fehacientes, conducentes y concluyentes, demuestran que la policía salió a provocar, a romper las manifestaciones pacíficas a las que tiene derecho el pueblo ecuatoriano. Se olvidó de garantizar ese derecho, salió a atacarlas. Nos dice usted que el caos general era que unos cuantos manifestantes provocaron e incendiaron el país. No es así. Pudimos ver hasta la saciedad que protestas pacíficas sin ninguna razón fueron emboscadas por la policía, bañadas en una nube blanca de humo, y ahí los muertos y los heridos. Ahí, señora ministra, su falaz discurso nos ofende, es una afrenta al pueblo ecuatoriano. Por favor, ¿no se usaron armas letales? Se usaron, señora, ahí están las pruebas, y además las bombas caducadas fueron usadas como proyectiles para ser disparadas directo al cuerpo de los manifestantes. Aquí tenemos los resultados de dolor. No hay a dónde perdernos. Seguimos. De que la ministra, por ser el ente rector y quien regula la Policía Nacional, es la responsable de dotarle bombas o municiones en buen estado durante todo el tiempo para que ustedes puedan ejercer de manera efectiva sus facultades. Sí, es la rectoría, el Ministerio de Gobierno tiene la rectoría de la política pública y la política creo que sí pasa también. Y creo yo que también pasa por la planificación operativa que haga la policía. Quisiera que nos comente, en breves rasgos, general, ¿cuál es el papel que cumple la ministra de Gobierno en la Policía Nacional concretamente? ¿Es la ministra de Gobierno responsable 100% del accionar de la Policía Nacional? Es la responsable política y como responsable política tiene que definir la política pública. Así es, señora ministra. La prueba de descargo que fue presentada por usted cuando compareció el comandante general de la policía lo tiene muy claro. Usted es la responsable política. Usted ordenó esos operativos. Me gustaría saber si desde su cartera de Estado o usted
Este juicio es en gran medida, querido pueblo ecuatoriano, colegas asambleístas, por las violaciones sistemáticas de la señora ministra. Ella viene cometiéndolas en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. Yo quiero invocar en este momento algunos nombres de gente tan valiosa, de gente humilde que ha fallecido o ha quedado herida con las secuelas para siempre afectada su vida. Lo hago por este cúmulo. Me gustaría saber si desde su cartera de Estado o usted. ¿Seguimos? Lo hago por este cúmulo de incumplimientos que ha tenido la señora ministra de Gobierno, por Raúl Chilpe, por Marco Otto, por José Chaluiza, por Inocencio Tucumbi, por José Chaluiza Vega, por Silvia Mera. Aquí nos visitó una niña a quien no la vamos a proyectar, que también fue impactada porque salió a ver en su parroquia, una niña humilde, y fue impactada a pocos metros, tal vez a 2, 3, directamente en su ojito. Ella está muy afectada. Lo hago también en nombre de Yajaira Urresta. Ella representa el dolor del pueblo ecuatoriano. Salió, nunca participó en las protestas, pero salió ese día último, fue vísperas del 13, en el que iba a reunirse supuestamente al diálogo el señor presidente de la República con dirigentes del pueblo. Salió junto a adultos mayores, abuelos, padres de familia y bebés en su barrio de La Tola, y allí llegó un camión negro, siempre lo recuerda. Se bajó un policía armado y se colocó a 2 metros de distancia. Cuando Yajaira alzó los brazos y le dijo, no me dispare, le disparó a 2 metros. Bueno, ¿qué pasa? Hemos perdido la cordura, la civilidad, todo sentido de humanidad. ¿Cómo es posible que permitamos esto? Por aquí está también nuestra querida Lorena, vaciada la cuenca de su ojito. Nos duele muchísimo, nos duele el dolor del pueblo, señora ministra. A usted le apesta, los pobres le apestan, los humildes, pero nosotros estamos aquí en Asamblea Nacional hoy día para decirle ya basta de tanto abuso, de tanta mentira. Las víctimas no han recibido ni siquiera una llamada. Usted sigue con su discurso diciendo que estas personas que son las víctimas han salido a provocar a la policía. Por Dios, ya basta de tanta mentira y tanta burla al pueblo ecuatoriano. Este juicio político va también en nombre de Paul, Javier, Efraín, Oscar y Katia, que fueron asesinados en la frontera norte y que hasta la presente fecha, más de 2 años, sus familias no reciben respuestas claras por parte del gobierno ni de la ministra de Estado. Es también por los periodistas agredidos en las protestas de octubre del 2019. Aunque la Comisión de Fiscalización decidió no poner este punto como causal, porque según el documento que se creó de este Comité de Defensa para el Derecho, para el Trabajo de los Periodistas, no era la señora, según ella, la que tenía que convocar. Pero por favor, es la ministra de la Política, es la ministra de Gobierno, la que debía por humanidad decir, por favor, están vejando, están ultrajando, están matando a los periodistas. ¿Cómo es posible que el gobierno ni siquiera haya ordenado su publicación en el registro oficial? Así lo declararon los gremios periodísticos. Pero para el gobierno, indios nomás son, pobres nomás son, periodistas nomás son. Entonces, no importa si la policía
o elementos, malos elementos de la policía salen a agredir brutalmente, a herir a la gente. Este juicio político va también para hacer justicia a Diana Carolina y a todas las mujeres víctimas de femicidios. La Asamblea no estuvo a la altura de proteger tampoco, de pedir justicia. No fueron estas vidas protegidas por el Estado. Señora ministra, usted es la responsable de la política pública en materia de seguridad ciudadana. No venga a decir, yo no tengo nada que ver. Ahí díganle a la policía si hay malos elementos. No es así. Usted es la jefa de la policía, la que tiene que iniciar investigaciones también a su personal. ¿Dónde están los policías capacitados en cada VC y en cada UPC que usted mintió en el anterior juicio político y aseguró una y otra vez que ya tenía, que todos los policías habían sido capacitados para proteger a las mujeres? Otra mentira más. Este juicio es también por todos los crímenes atroces perpetrados al interior de los centros de privación de la libertad, que siguen en estado de excepción. No ha pasado el peligro. Crímenes atroces debido a la corrupción, a la falta de una política pública de seguridad. Señora ministra, seguimos con esas crisis carcelarias, continuamos. También este juicio va por usar abusivamente los bienes públicos para sus fines familiares. Por favor, señora ministra, tenga un poco de vergüenza. Este juicio va también por la excesiva y brutal represión de la Policía Nacional, ordenada por usted, señora, en los hechos de octubre del 2019. Tanto dolor, tanto sufrimiento para el pueblo ecuatoriano no puede quedarse así. Colegas asambleístas, es nuestra oportunidad histórica de corregir este asunto. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que da mal ejemplo a la gente, envuelto en un montón de casos de corrupción que no se investigan. Este reúne la indignación del pueblo. Este juicio político es también por las víctimas que no tuvieron atención de salud en Guayaquil, porque sí nos duele Guayaquil. Pero el ministro Martínez, compañero suyo, señora ministra de la política y ministra de gobierno, prefirieron pagar la deuda externa a bonistas privados, deuda especulativa, en vez de salvar la vida de los ecuatorianos. ¿Usted cree que no es todo esto motivo de la indignación del pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano exige justicia, verdad y reparación. Necesita cerrar esta herida, colegas asambleístas. No podemos continuar con un país basado en el dolor del pueblo, en el dolor de los humildes, y que el gobierno no les diga nada. Aquí hay gente destrozada para siempre, con secuelas irreversibles. Más de una veintena de personas, conforme lo indicó el señor doctor defensor del pueblo, están allí, lacerado su rostro, vaciadas las cuencas de sus ojos. Por favor, defendamos los derechos humanos. No puede ser un Estado fallido, basado en la dictadura, criminal, indolente, irresponsable, gobierno mentiroso. Ya basta. Este juicio va en honor al pueblo ecuatoriano y a los humildes. Muchísimas gracias. La intervención de la asambleísta Amapola Naranjo, quien es interpelante en este proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, respondiendo o explicando algunos de los elementos que contiene el juicio político en torno a las causales que son parte de este proceso. El segundo interpelante de este juicio político, el asambleísta Roberto Gómez,
Recordarle que el tiempo máximo es de 2 horas, descontado el tiempo que fue ya utilizado por la asambleísta Naranjo, y también recordar a la asambleísta Gómez hacer su intervención enmarcada